Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Con el gusto de contar con nosotros a Rodrigo Espinosa Bermeo, con quien vamos a continuar conversando de lo que ha sido su extensa trayectoria profesional y política. Bienvenido, Rodrigo, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes. Y Mira, gracias por la invitación. en la anterior conversación, de la cual he tenido muy alhaja comentarios de todo lado, jóvenes y viejos, nos habíamos quedado hasta el recuento en el que poco antes de morir Jaime Roldós te había hecho la propuesta de que vayas de ministro de Finanzas. Entonces ahí creo que quedó otro equipo en el que estaban más bien bancos de Guayaquil, ¿no? Fernando Aspiazu y después Banco de Quito a través de Rodrigo Paz. Este, mm, pero tú fuiste después ministro de León Febres Cordero, ya cuando América Latina había entrado en la crisis de la deuda, ¿no? Que se inició en el 83. Ya nosotros nos cogió la tormenta perfecta con el asunto del fenómeno del niño y las políticas de austeridad que empezaron, aunque todavía heterodoxas, que ya empezaron tras la desaparición del presidente Roldós, ya empezó a hacer sus efectos sobre la economía ecuatoriana. Cuéntanos de esa experiencia. ¿Cuál fue el sacudón que significó para América Latina, para el Ecuador de manera particular, esta crisis de la deuda externa y cómo afectó esto al sistema bancario ecuatoriano? Bueno, te diría que esa crisis fue una crisis originada por problemas financieros. A nivel mundial hubo un problema de la subida del precio del petróleo, entiendo yo, y generó un problema de deuda. Los países no podían pagar sus obligaciones, estaban sumamente endeudados. Y por la Y alza brutal de las tasas de interés también del parte de la Reserva Federal. así es. Y lo que siempre impacta la política de tasas de interés que adopta los Estados Unidos impacta en todo el mundo. Impacta inmediatamente primero en Europa, que adoptan políticas similares para economías de mercado como los Estados Unidos, que son las de economías europeas. Y ese aumento de la tasa de interés indudablemente tiene un impacto en los países en desarrollo que están muy endeudados. Siempre los países en desarrollo han necesitado recursos externos para obtener ahorro de ahí para financiar sus inversiones. Unos países para inversiones, otros países hasta para pagar sueldos. O sea, se endeudaban en el exterior para gastos corrientes. Y ese era un problema muy grave, porque tú no puedes financiar gastos del sector público corrientes con inversión, con préstamos externos, porque tú no puedes crear moneda extranjera para pagar esos recursos. Claro, el Ecuador, Entonces, sin embargo, era parte de este subgrupo que estaba beneficiado porque era exportador de petróleo, ¿no? Había los países que, además de ser subdesarrollados, tenían que comprar el petróleo más caro, pero el Ecuador tenía mayores ingresos por el aumento de los precios de petróleo y, sin embargo, hubieron políticas internas, las del endeudamiento agresivo, lo que comentamos de ese informe interno del Banco Central que decía que no todos los dólares del petróleo que le correspondían al Estado debían monetizarse y por tanto se los tenía guardados y al mismo tiempo el Ecuador adquiría deuda externa, ¿no? así es, así es. O sea, no ha habido nunca, muy poca, en el fondo no ha habido una política de endeudamiento externo que sea clara, que sea positiva, digamos. El tratar tú de que, por ejemplo, a través de una medida de política, obligar a que el endeudamiento externo pueda ser utilizado solamente para inversiones. Bueno, la Constitución de Montecristi te dice clarito, ¿no? Que la deuda externa solo puede ser utilizado para inversiones y lastimosamente no se está cumpliendo la Constitución. Pero eso no se hizo antes. Bueno, Dice ahí, pero una política clara fue la de Rodríguez Lara, ¿no? Cuando paga la deuda inglesa después de 150 años,
intenta decir, bueno, aquí vamos a construir la soberanía, es la verdadera independencia, ¿no? Con lo cual dejaría abierta esa puerta que después es cerrada por el triunvirato porque empieza, creo, con el ministro Sevilla, se llamaba el ministro de Finanzas de ese entonces, que promovía el endeudamiento agresivo. Decía, si las tasas de interés internacionales son tan bajas, aprovechemos la oportunidad y endeudémonos, tanto por el sector público como para el privado, ¿no? Lo cual resultó Digamos, calamitoso. quizá un poquito antes, Pedro. El el país comenzó libremente a realizar financiamiento externo. ¿Hasta cuando en mi época tomamos la decisión de que el financiamiento externo debe ser exclusivamente para cubrir gastos en moneda extranjera? Mira, el Ecuador se endeuda, teníamos el dólar y el sucre. Y si el financiamiento externo era para cubrir gastos de moneda extranjera, quiere decir que había un reemplazo de préstamos externos que tenías que utilizar necesariamente los dólares para hacer gastos al exterior. O sea, no era, en definitiva, los gastos en moneda extranjera eran para financiar inversiones, porque eran gastos para financiar importaciones de bienes de capital. Entonces el gobierno no se endeudaba sino no para pagar deuda, no para pagar sueldos, salarios ni gastos corrientes. Era exclusivamente para financiar inversiones, la importación de bienes de capital. Eso era así debió ser, así debió continuar la política, pero se corrompió y comenzó a hacerse una inversión extranjera, no solamente en el sector privado, sino público, para pagar hasta sueldos, o sea, financiar el déficit. Entonces, eso generó serios problemas. Esos generaron problemas de financiamiento graves porque el Ecuador no tenía suficientes divisas para cubrir esos pagos. Y como no tenía suficientes divisas, devaluaba la moneda. Al devaluar la moneda generaba serios problemas internos, porque una devaluación de moneda, un cambio en el precio de la moneda extranjera, impactaba sobre todo. Y ahí se vino la sucretización de las deudas, o sea, privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, ¿no? La sucretización era la nacionalización de la deuda que se hizo casi en todos los países del sur de América Latina, digamos, del sur global, y en el cual el gobierno es el que asumía ese diferencial entre el tipo de cambio inicial y el tipo de cambio devaluado. O sea, el gobierno era el que asumía el riesgo cambiario Mm. de los pagos. Y Ese eso es el empezó con Hurtado y se hizo todavía mucho más generosa para las empresas en la época de Febres Cordero, ¿no? Bueno, y más aún te digo, en el sector privado, la banca tenía libremente, podía realizar financiamientos externos para cualquier cosa, para financiar cualquier actividad. Entonces, cuando les faltaba medios de pago en moneda nacional, ellos acudían al sector externo como una fuente de financiamiento para cubrir operaciones de crédito que no necesariamente se utilizaban para hacer pagos al exterior. Entonces se generó un problema de balanza de pagos, problema de balanza de pagos Porque, grave. entre otras cosas, Rodrigo, porque una parte de esos créditos privados en realidad nunca entraron al país, ¿no? Se quedaron afuera mismo. Esos son unos. Cuando gente que especulaba, llamémoslo así, porque siempre se esperaba que haya una devaluación y el mantener cuentas de moneda extranjera, tenías una ganancia de capital sin hacer nada, solo por mantener esos recursos en moneda extranjera. ¿Qué es lo que pasaba en las devaluaciones? Ahora, Quienes tenían, ante lo caso del Banco La Previsora, los dos bancos, digamos, nacientes eran dos bancos guayaquileños, el Progreso y el Pacífico, ¿no? Que se fundó a mediados de los 70 y el ascenso del Banco El Pichincha, ¿no? bueno, sí. O sea, todos los bancos comenzaron a financiarse en el exterior. Unos con más eficientes utilizaban los recursos externos
con mayor facilidad, o sea, financiaban con mucha facilidad, tenían buenas relaciones con la banca internacional y eso lograba que bancos como, por ejemplo, el Banco de Aspiazu utilizaba muchos recursos externos. Igual el caso de Nicolás Landes. de los Andes. Tenían conexiones y Ah, no, el Banco Popular es el de Andes, ¿no? así es. Entonces tenían conexiones y podían ellos incrementar sus obligaciones en moneda extranjera cuando les hacía falta recursos para incrementar el crédito en el país y para ellos crecer, ¿no? Si para crecer ellos no tenían recursos internos, no habían depósitos internos hacia esas instituciones, lo hacían a través de financiamiento externo, El que debate era... en esa época era, y yo recuerdo que sacó León Roldós, pasó a la vicepresidencia de la República, y él estaba opuesto a la subretización de la deuda y hacía cálculos, decía, miren, lo que tiene que hacerse es que se haga un swap, ¿no? Y que esta deuda en dólares, que está más cara y que es imposible, insostenible de pago por parte de las empresas, que simplemente se convierta en capital, pues, ¿no? En capital social, se conviertan en propietarios los acreedores internacionales, que por cierto ya habían tenido la ayuda de las leyes de quiebra en los Estados Unidos, o sea que habían recibido un subsidio enorme de parte del gobierno de los Estados Unidos durante varios años en caso de impago, de dificultades de cobro. Y se planteaba que podía ser una alternativa, ¿no es cierto?, que evite que el costo del ajuste lo termine pagando la población ecuatoriana. ¿Qué opinas tú de ese debate? Bueno, siempre ha habido un problema en el sentido de que, por ejemplo, el sector financiero, para ellos es sine qua non la necesidad de cubrir sus obligaciones con el exterior. Para ellos, imposible quedar mal con los bancos internacionales, porque el quedar mal con los bancos internacionales significa cerrar una puerta de financiamiento cuando ellos necesiten. Si ellos tenían algún problema de liquidez, es fácil acudir a la banca internacional y obtener recursos que le permitan salir del problema, que es lo que ha pasado con muchas instituciones. Entonces, para ellos, estar bien con la banca internacional era muy importante. Nunca se ha escuchado que un banco nacional ha dejado de pagar al exterior. Siempre han pagado. Ellos han dejado de pagar en el país, pero no en el exterior. Hay un estudio del Banco Central del economista Emilio Quillas en el que mostraba que esto era una porción gigantesca del Producto Interno Bruto, significó alrededor del 25% del Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Qué El cosa? subsidio, el subsidio de la sucretización, sobre todo tanto la parte de Hurtado como el aumento que se hizo en la época de Febres Cordero, es decir, que podrían haberse encontrado mecanismos de estabilización mucho menos drásticos y mucho menos ominosos para la población ecuatoriana. Había un montón de mecanismos que tú podías haber adoptado ¿Qué le para evitar sugerirías? ese problema. Por ejemplo, Por ejemplo, la misma securitización. La subsecretación se obligó a que los bancos, eran más o menos el mecanismo era el siguiente. El sector endeudado en el Banco Central en Sucres acudía al mercado libre y compraba dólares y compraba deuda externa en el exterior, deuda externa que estaba valorada a un precio muy inferior al 100%. Entonces, al comprar al 30, al 40%, adquirían deuda externa y el Banco Central le compraba esa deuda al precio nominal para pagar las obligaciones que los bancos tenían en el central. Si yo debía 100, entregaba recursos en recursos de moneda extranjera por el equivalente a 100 para pagar la obligación. Pero debieron haber pagado y el Banco Central debía haber no concedido crédito, sino que el proceso debió ser el privado compraba recursos en el mercado libre, esos recursos en moneda extranjera en el mercado libre utilizaba para comprar deuda externa
y esa deuda externa debió ser canalizada al Banco Central para que se finiquite la deuda. O sea, para que la deuda externa en moneda extranjera quede en cero. Y eso no se hizo. Verás, pongamos que Banco Pichincha debía $100 al Banco Central, 100 en dólares. Cualquier, le debía en sucres, digamos, 100, el equivalente a $100. El Banco Pichincha podía ir al mercado libre, comprar los $100, adquirir deuda en el exterior. Con los $100 podía comprar 300. De eso tomaba $100 de la deuda y le cancelaba su obligación en el central. Cancelaba. Ya quedaba Entonces cerrada esa se, cuenta. se eliminaba. El Banco Central lo que hacía, eliminaba un pasivo en sucres y eliminaba un pasivo en moneda extranjera de la economía. Pero no había, nadie quedaba debiendo deuda externa. ¿Sí Claro, me habría entiendes? un pasivo, habría un activo en sucres y eliminaba un pasivo en dólares. Eso es lo que hacía el Banco No, Central. no, lo que hacía el Banco Central, te eliminaba los $100, los 100 que tú debías en el Banco Central porque te estaban pagando Claro. con esa deuda externa, y el Banco Central debió, porque esa deuda externa se debió haber eliminado. Y a la final eso no se hizo y se Eso terminó no se hizo. Se fue extendiendo, acumulando extendiendo. la deuda en el Banco E Central. inclusive, no solamente que se extendió en el Banco Central el asunto, sino que en el 86 muy temprano, el gobierno de Febres Cordero ya decretó el no pago de la deuda externa. O sea que aquello que se estaba tratando de evitar terminó cumpliéndose más tarde y con todo el daño que significó para la economía ecuatoriana, porque había habido una devaluación brutal, un empobrecimiento generalizado y un deterioro del tejido productivo, de la incipiente industrialización, del Digamos, desarrollo de la formalidad en la economía en general, ¿no? ¿qué es lo que pasa en la época de León? León se enfrenta con un problema de balanza de pagos muy grande, que no podía pagar la deuda pública. No podía pagar la deuda pública, porque había un problema. Entonces él decidió, en vez de pagar la deuda pública externa, declaró el no pago. Esto es muy importante que se ubique porque Febres Cordero era en ese entonces el extremo del espectro político, ¿no? En la derecha. Y sin embargo, ¿no es cierto? Ahora se tiene inclusive economistas heterodoxos que tienen como algo sagrado, algo escrito en piedra, el hecho de que no se puede decir nada respecto a la imposibilidad de pago de la deuda externa y si hay que sacrificar a la población, que se sacrifique la población, pero no puede dejar de cumplirse con los compromisos internacionales. Esta posición Así, así tan dogmática, recuerda que pasó inclusive en plena pandemia, se prepagó la deuda externa, ¿no es cierto? Aunque eso obviamente para el país significó decenas de miles de muertos adicionales, pero para el ministro Martínez le significó un puestazo en Washington, ¿no? Yo creo que es importante, sobre todo para las nuevas generaciones, que se acuerden que Febres Cordero, que era un presidente de derecha, ¿no es cierto? Y muy amigo de los gringos, muy amigo de los banqueros, el momento que tuvo que decidir dijo, no, pues primero vamos a ver cómo resolvemos ya hemos ajustado suficiente, vamos a mantener al menos una cuestión mínima en las condiciones de vida de la gente y no se paga la deuda. así es, no se paga la deuda porque el país no tenía recursos. Entonces, los escasos recursos que el Ecuador tenía, quería utilizar en el presupuesto del Estado, ¿no? Entonces, no se paga la deuda. Había en ese momento también los planes Brady que permitían el financiamiento externo. Los Estados Unidos facilitaba con programas que tú puedas refinanciar tu deuda externa. Entonces, el Ecuador en la época de León Febres Cordero refinanció la deuda a través del plan Brady, que le alargaron los plazos y les redujeron el valor de la deuda. Ahora, es Recordar. importante ubicar que la discusión de los economistas en ese entonces es que iba a ser el apocalipsis si es que se dejaba pagar la deuda, precisamente porque los bancos iban a tener cortadas todas las líneas de crédito del exterior. Y en realidad no hubo mayores problemas y en realidad el único banco que quebró creo que fue el Banco de Descuento, que era cercano a la familia de Carlos Julio Arosemena Monroy, ¿no? Digamos, sí, en parte tú tienes.
tú le pones un poquito de flores, pero en realidad el problema es que, como te digo yo, el Ecuador tuvo un serio problema de balanza de pagos, decidieron no pagar la deuda, que eso es un absurdo en una economía heterodoxa, ¿no? Que ellos consideran que lo fundamental es mantener las puertas abiertas del sector externo. Entonces, Para los eh, economistas ortodoxos eso es un sacrilegio, ¿no? así es Pero un acuérdate sacrificio. Y que siguen anunciaban que iba manteniendo a ese quebrar el interés. sistema bancario, que la economía iba a desplomarse por el no pagar la deuda externa y no pasó. No, no pasó, no Cuéntanos pasó. qué pasó con el sistema bancario de esa época. Digamos, en esa época hubo un alivio, digamos, del no pago, se refinanció en muy buenas condiciones y no hubo problema, digamos, que afecta a la economía interna, ¿no? Se evitó los impactos negativos de la economía interna. Solamente quedaron los impactos externos, porque se cerraron las puertas de financiamiento al sector público y al sector privado. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que siguió el problema del fuerte endeudamiento por parte del sector privado. eh, Financiamiento interno, llamémoslo así. El Ecuador eh, tenía problemas de crecimiento, ¿no? Las exportaciones no crecían como se gastaba internamente. Entonces siempre había un serio problema de balanza de pagos que, como te decía, en muchas se resolvía con financiamiento externo, el gobierno y el sector privado también cubría huecos con financiamiento externo. Entonces esto se fue acumulando hasta que llegó en la época de Maguad, en que el problema fue gravísimo de falta de moneda extranjera, y no solamente eso, sino una política económica depresiva, porque se trataba de controlar siempre los déficits fiscales que se hablaba, aumentando impuestos o afectando a la economía, no, al crecimiento económico, a la Esto es inversión. importante hacer acuerdo a nuestra audiencia que solamente en el año 2007 se recuperó el PIB per cápita en términos reales de 1981. Es decir, que tuvimos 25 años de decrecimiento, ¿no? Esto que dice Rodrigo es muy importante. Hay una política, esta política ortodoxa es una política contractiva de la economía, ¿no? Es decir, la idea es Sí. que se contrae la demanda, ¿no es cierto? Y como se contrae la demanda, los precios deberían bajar, los precios internos deberían bajar, los precios de los no transables, ¿no es cierto?, tendrían que encogerse de manera que resulte menos cara la producción en el Ecuador y por tanto las exportaciones, los precios relativos del rato que se venden al exterior también deberían ser una ganga para los compradores externos y por tanto debería haber más dólares para pagar la deuda y para crecer, cosa que nunca funcionó. Y si Y estamos además, hablando de un cuarto de siglo en que se insistió que esa era la política económica técnica, que eso era lo razonable, que eso era lo correcto, y en los hechos nunca funcionó. Las devaluaciones fueron a lo bestia, es decir, estamos hablando en el periodo que mencionas de 25 sucres por dólar a 25.000 sucres por dólar, que fue el tipo de cambio al que se cotizó el momento de la dolarización, ¿no es cierto? Las exportaciones aumentaron un poco, pero sobre la base del decrecimiento de los ingresos de los ecuatorianos, de los ingresos reales de los ecuatorianos. y otro aspecto que es muy importante en la parte de la economía, el Ecuador, el sector público nunca se preocupó de pensar siquiera de que la economía ecuatoriana era una economía que no era de pleno empleo. Así había un exceso de capacidad tremenda en el Ecuador, ¿no? La gente de ingresos bajos tenía una capacidad de producir muy grande y no le dejaban salir, no salía, no habían políticas para crecimiento económico. No había ninguna, a través del gobierno no se adoptaban políticas para aumentar la actividad económica. Nunca. Durante la década de los 70 que se hicieron políticas heterodoxas, políticas de crecimiento, de desarrollistas,
hubo una tasa de crecimiento de la economía de 8 o 9% anual y una tasa de crecimiento de la industria, o sea, de la parte manufacturera, que llegó a tener hasta dos dígitos, 10, 12% en algunos años. Cosa que fue totalmente revertida en los 25 años subsiguientes, en los que no solamente que la economía se encogía, sino que la economía industrial, que es la que más multiplicadores genera, la que más encadenamientos se genera en la economía, más trabajo calificado, más demanda de innovación, más demanda Pedro, de no gente quiero que sabe. olvidarme. Sí. Mira, en los 70, cuando yo estuve en el Banco Central, fue cuando se inició una política para tratar de utilizarle, de reducir el exceso de capacidad que tenía el país en la producción. Se adoptaron medidas O sea, para para incrementar aumentar, para acercarnos al producto potencial. Eso es eso importante. es, para acercarnos al producto potencial, siempre lejos del producto potencial. Pero se hicieron los primeros ejercicios de un acercamiento hacia una economía potencial. ¿Y eso qué es lo que genera, Pedro? Que es muy importante desde el punto de vista monetario, que cuando tú haces ese tipo de actividad productiva para acercar al potencial de crecimiento, estás adoptando políticas antiinflacionarias, porque estás generando producción que fácilmente puede venderse con los medios de pago existentes en la economía. Entonces eso es una ventaja bestial porque eso te produce algo que es multiplicador, ¿no? El cubrir el exceso de capacidad te produce un multiplicador porque la banca crece, el crédito crece, la inversión crece, el empleo crece y se reduce la diferencia de ingresos. También es una buena política distributiva. Ya, El reducir este el es otro exceso, punto que me parece que es clave. Es decir, es todo lo el contrario exceso. de lo que dice la política neoliberal, ¿no es cierto? Que lo que hay que hacer es reducir la demanda, con lo cual van a bajar los precios, ¿no? Al contrario, el costo hundido que se hace, por ejemplo, en el capital fijo, tiene que repartirse ahora a prorrata en un número cada vez más pequeño de usuarios, de clientes. Entonces el costo es mucho mayor. Por eso hay inflación. Pedro, no hemos oído en estos últimos años nada del exceso de capacidad de la economía. No se habla nada, no se dice nada. Entonces, no hay políticas, como te digo, el gobierno a través del Ministerio de Finanzas y de todos los ministerios, ¿qué es lo que debe hacer? Tratar de reducir el exceso de capacidad, el potencial, llegar al potencial que el país tiene de producción. Eso hay que hacer en todos los ministerios porque es en la parte cultural, en la parte económica, en la parte productiva, en lo que no es productiva, en lo que es social, estamos en salud, en educación, es acercarle al potencial que tiene el Ecuador en el desarrollo educativo, en el desarrollo de salud, en el desarrollo de alimentación, de vestido, de todo. Eso te genera una actividad económica muy positiva que es antiinflacionaria. Pero Eso hay además que con empleos de calidad, ¿no? Porque estamos con hablando, empleos, como hay claro, más industria, ¿no es cierto? Se requiere personal calificado, se y requiere una mano de obra con educación, con especialización, que hay al más contrario, las políticas productividad, Pedro. neoliberales arrasan por completo, Es más productivo, más que además productividad, es más usas productivo. más bienes de capital y eso genera, cuando el empleo está con más bienes de capital al lado, es más productivo, indudablemente. Entonces, eso se ha olvidado en el país y no se habla. Ahora estamos cerca de unas elecciones. Nadie habla del exceso de capacidad que hay en la economía. Nadie mide el exceso de capacidad. Nadie mide el potencial que tiene la economía. Por eso es que el sector agrícola aquí no le dan mayor importancia. Mira, crece vegetativamente el sector agrícola en el Ecuador. Crece porque el sector privado se mueve. No hay una política estatal. Tú ves el crecimiento, por ejemplo, de la producción exportable en la sierra, vegetales, ¿no? ¿Es quién ha hecho? El sector privado. Nadie, el gobierno no se ha preocupado en nada para incrementar eso.
Nada, nada. Las flores. ¿Qué ha hecho el gobierno para producir flores? Nada, nada. Entonces, eso han sido producción que ha salido porque ha habido un empresario capacitado, capaz, que ha visto posibilidades de crecer produciendo espárragos, produciendo flores, y así Brócoli. fueron las Ahora, pero mira, de las flores sí, yo creo que se fueron beneficiados de una política de crecimiento del Banco Central a través de fondos financieros y de operaciones sui generis, No, pero a eso fue finales de antes. los 70. No, mira, en esa época no había flores. Pero empezaron, porque después de esto de aquí fue una No, ventanilla de en esa descuento con la época Corporación comenzaron, Financiera Nacional, no estoy en equivocado. eso comenzó los camarones, Los pero camarones, flores sí. todavía. Las flores nacen más o menos en el siglo XX, perdóname, y al final del siglo XX, al final del siglo XX y ahora en el siglo XXI. Ahí es cuando hay el crecimiento de las flores, cuando hay un desarrollo mucho más agresivo de camarones, pero te digo, la industria bananera le han dejado sola para que crezca. Y en el sector agrícola no ha habido una política. Mira, la inversión tiene que crecer con inversiones. El sector agrícola, te digo, tiene que haber inversiones. Y la inversión en el sector agrícola necesita de plazos, plazos. Tú no puedes financiar una inversión a 180 días. Tú tienes que financiar la inversión a plazos más largos. Si no, la gente, el empresario no puede financiar eso, sino solamente aquellos que tienen ahorros propios. Bueno, Solo ellos. uno de los aspectos menos estudiados de los efectos de las políticas neoliberales y de las agendas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, es precisamente que han ido destruyendo ese espacio de política que garantizaba o que permitía, ¿no es cierto?, con un gobierno lúcido, lo suficientemente atento a los aspectos que estás mencionando, de ir armando, ¿no es cierto?, el tipo de producto adecuado a las necesidades de la producción, adecuado a las necesidades de la inversión, en plazos, en riesgos, en costos, cosa que son totalmente incompatibles, digamos, con el cortoplacismo uniforme de la globalización, ¿no es cierto? Que lo que plantea Pero es, ve, mira, si te Pedro, da lo mismo invertir en papeles afuera o que en alimentos aquí en el Ecuador, entonces ubica que la ganancia es mayor afuera, anda e invierte afuera. digamos, si las ganancias afuera son mayores, invirtieran solo afuera. No, Claro. aquí en el Ecuador, por ese exceso de capacidad que tenemos, la productividad aquí es mucho más alta. O sea, Ahora, la rentabilidad. cómo entiendes tú que y cuando se veía, por ejemplo, que el gobierno de Rodrigo Borja estaba lleno de cuadros técnicos como Washington Herrera, como Moncayo, como, en fin, Ávila, ¿no? Una cantidad de cuadros técnicos que tenían esta visión de la economía. El rato de los ratos continuó con las mismas políticas neoliberales de su antecesor y adoptó el equipo técnico de la democracia cristiana, ¿no? Lamentable, lamentable. O sea, no había un conocimiento cabal del manejo económico. Yo te digo, uno de los problemas graves es que no ha habido nunca un pensamiento que mide el potencial económico que tiene el Ecuador, que mide el exceso de capacidad que hay. Mira, si vos te comienzas a analizar y dices en la sierra, ¿por qué no exportamos más espárragos? Si tenemos capacidad para exportar espárragos. Entonces, con el apoyo del gobierno se puede iniciar una política de financiamiento a la inversión para que produzcan más espárragos, más productos de este tipo de exportación en la sierra. Pero debe haber una política del Estado y el Estado no solamente debe tratar de aumentar la producción, sino ayudar para que se mercadee eso, uh, abriendo tratados de libre comercio para poder vender eso. La industria de esta de espárragos, de estos vegetales, ha sido desarrollada exclusivamente por privados y ellos han buscado dónde vender y ellos están vendiendo. Y vos ves
Yo el otro día estuve hablando con un empresario que me decía que está exportando a 20 países. ¿Y cuánto estás exportando? Me decía 8 millones. O sea, exporta De a poquito, 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 pero a un montón de reseteando. países. ¿Quién ha buscado esos mercados? Ellos. Ya, ¿Y pero es qué es lo que importante ubicar que esas políticas de libre mercado muchas veces tienen que ver con todo menos con el mercado. Es decir, hablan de la cuestión de la propiedad intelectual, de los arbitrajes internacionales, de una cantidad de temas que no tienen nada que ver con el verdadero mercado, en el que los países grandes siguen teniendo tarifas proteccionistas o Pero mira, pararancelarias, ¿no? Una serie de perdóname, medidas pararancelarias estos que impiden empresarios, que se desarrolle las exportaciones del sur. mira, estos empresarios que te están vendiendo flores, que te están vendiendo espárragos, que te están vendiendo todos los productos nuevos que hay, a ellos nadie les habla de propiedad intelectual. Ellos no están vendiendo propiedad intelectual. Ellos no tienen nada que ver con esos, Bueno, los de con las flores partes del Tratado de Libre Comercio. pagan tributo en cada florcita, ¿no es cierto? Pagan un alto tributo por patentes. Pueden pagar por patentes, pero si es que pagan patentes, pero ellos no tienen la necesidad de pagar patentes. Mira que la mayor parte de las flores que se están haciendo ahora son hechas en el Ecuador, que Claro, son pero así todo en, les toca labora- pagar. en Pero bueno, laboratorios, en laboratorios ecuatorianos, así, donde ha participado gente de la Politécnica Nacional, son los que están desarrollando las rosas. así es. Son rosas ecuatorianas, son flores ecuatorianas, no hay Y así patente. todo toca pagar derecho de piso. Pero bueno, eso sería otra conversación. Yo quisiera, porque se nos va el tiempo ya en esta media horita que se nos está extendiendo, quisiera que nos converses un poquito de cuál fue el efecto de toda este verdadero terremoto, más allá de que tuvimos un terremoto en el 1987, este verdadero terremoto económico en contra de la población ecuatoriana. Entonces, las tendencias generales que el crecimiento poblacional, urbanización, cada vez un peso creciente, aunque lento, de el trabajo, digamos que ahora se llamaría trabajo adecuado por sobre el otro trabajo, antes se llamaba sector formal sobre el informal, el proceso de industrialización, el hecho de que había una diversificación de las importaciones, así sea lenta. Todo eso fue frenado, ¿no es cierto? Y entró esta política de ajuste, un ajuste sistemático que duró 25 años. Sin embargo, ¿no es cierto? El sistema financiero se mantuvo sin crisis sistémicas. Yo quisiera hacer hincapié en eso y aprovechar tu conocimiento de esta situación. Es decir, ¿cuál fue el rol que tuvo la Ley General de Bancos, desarrollada en 1948 con el apoyo de un economista del Fondo Monetario Internacional, Robert Triffin? ¿Cómo ese marco legal contribuyó a sostener, ¿no es cierto?, la estabilidad financiera, inclusive en esas aguas turbulentas? Bueno, simplemente se manejó mejor la economía. Yo diría, se manejó mejor la economía en esa época. En cambio, en los ochentas, en los noventas, han habido problemas de pésimo manejo de la economía. Perdóname, ¿Y cuál fue el efecto sobre la estamos banca? hablando de gobiernos de centro izquierda y gobiernos de derecha. No supieron manejar la economía. Y llegó al clímax con Maguad, que se acumularon los problemas. Pero Acumulados los yo problemas. quisiera, por razones didácticas, Rodrigo, pedirte que nos hagas una comparación, ¿no es cierto?, en lo que fue la vigencia de la Ley General de Bancos de 1948 hasta el 93, 94, y lo que fue la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero a partir de 1994. ¿Cómo hubo una situación diferencial? Las mismas políticas de ajuste, gobiernos de centro izquierda, gobiernos de derecha, igual aplicaron las mismas políticas de devaluaciones, de apertura al exterior, de contracción del salario real, etcétera, etcétera, de contracción de la inversión pública, pero los efectos fueron muy diferentes entre lo que pasó en los años 80 hasta 1993 y lo que pasó desde el 93, 94 hasta el 99, que rápidamente precipitó una crisis bancaria. Yo te diría, vos le haces unas separaciones y yo le separaría de otra forma. A ver, En por los favor. ochentas, en los 80, por ejemplo, se eliminó Foderuma. Se acabó con Foderuma, por ejemplo. Se eliminó Foderuma. ¿Qué más se hizo? Eso fue en la época de Febres Cordero, ¿no? No, antes.
Se fue eliminando Foderuma. Se eliminó Foderuma. Y el motivo era que simplemente el Banco Central no podía participar en la política de crédito. Por razones dogmáticas. Por razones, por razones dogmáticas y por todo, razones dogmáticas en las que participaba la derecha y el centro izquierda. La Centro democracia cristiana. izquierda A también pesar de es que había culpable. una época en la que Abelardo Pachano planteaba inclusive que había que avanzar del FODERUMA, el Fondo de Desarrollo Rural Marginal, al SIGARUMA, que era el Sistema de Garantía Rural Marginal. Y eso a la final quedó en Bueno, nada. Abelardo Pachano estuvo de acuerdo. Cuando él estuvo ahí había Foderoma. Fue después que se elimina. Fue Bueno, se después que eliminó se... con Carlos Julio Emanuel de gerente del Banco Central. Yo recuerdo que estaba ya en el banco. Yo no creo que en esa época fue la eliminación de Foderoma, porque en la época de Carlos Julio Manuel también había Foderoma. Fue después, fue después de León Férez Cordero la eliminación de Foderoma. El gobierno de Borja fue también uno que achicó terriblemente la importancia de la política monetaria. Ahí fue cuando se cerró el crédito del Banco Central. Ese ya es el segundo Abelardo Pachano, cuando estuvo Ese es de... de quien quiera que haya sido. Te digo, ahí es cuando se adoptó una política de que el Banco Central no podía conceder crédito, que es lo que yo siempre peleé con el Fondo Monetario. Claro. Yo les dije, ¿por qué? Dígame, demuéstrenme a mí económicamente que esto es negativo. Entonces, no, ¿por qué? Si eso te hacía que el crédito del Banco Central te reducía la inflación, porque si vos estabas financiando crédito a mediano y largo plazo para la inversión, eso tenía una, era un factor muy positivo para crear actividad económica y bajar los precios. Ujú. Los precios también se bajan cuando la oferta crece. Sobre todo por eso, claro. Y más Eso, aún cuando entonces, tienes este exceso de capacidad productiva que está siendo eso, inutilizada. eso es lo que te digo. Mientras más Entonces, grande eso es mayor todavía el beneficio de invertir en la producción. sí, entonces, digamos, es un problema de que lamentablemente nuestros economistas fallaron, oye, han sido muy limitaditos, Y lo triste de esto es que eran justo los economistas y los gobiernos de centro izquierda los que más fallaron, porque no tenían, fallaron no bastante. pudieron estar a la altura del desafío, pero tampoco estuvieron a la altura de sus propios principios, ¿no? Sí, así es. Una pérdida total del Ecuador que no tuvo una centro izquierda que sea una centro izquierda eh, em, que se preocupe de la economía, que se preocupe de la gente pobre, no, no hay ningún programa a favor de la gente pobre. Mira que, por ejemplo, programas que se hicieron en beneficio de la gente pobre, el bono de desarrollo humano, ¿de dónde sale? Viene del Banco Mundial, no del Ecuador. El Banco Mundial le obliga al Ecuador a que desarrolle el bono de desarrollo humano a fin de Y al principio los técnicos ecuatorianos querían que se llame el bono de la pobreza, recuerdo. bueno, y ellos fueron los del desarrollo humano y ellos fueron los que crearon ese mecanismo y salió en la época de Maguad, ¿no? Hechos, o sea, les dieron haciendo. Como les dieron haciendo también la dolarización. No fue una política interna la dolarización. La dolarización vino como consejo de afuera, Ujú. Bueno, ¿no? pero antes, Y, antes de pasar a eso, todavía tenemos unos minutitos para concentrarnos. Discúlpame que te siga jalando, te siga insistiendo en el tema de lo monetario financiero. A ver, en este periodo que yo creo que lo hemos logrado caracterizar muy bien en todo este largo periodo, tuviste de todas maneras, ¿no es cierto? Tuviste problemas bancarios, pero que no se sí, convirtieron en sistémicos como fue sí, la gran quiebra de finales de los 90. sí. Y Sí, ahí hay viene el tema del banco de descuento que hacía referencia a mediados de los 80 y hay este libro que es una cosa mucho más oculta, permíteme, el libro de María Albán y Alberto Acosta sobre la crisis de las financieras y las financiadoras. Cuéntanos un mira, poquito de esto. mira, el problema grave que se agudiza en la época de Maguad es una política del Banco Central totalmente negativa, cierra de todo tipo de operaciones
y comienzan a adoptar políticas de liberación del sistema financiero, a dejarle libre al sistema financiero. ¿En Ahí qué viene consiste, cuando dices dejarle libre al sistema financiero, en qué consiste eso? en que ¿Podrías más? decidieron que la política monetaria, el Banco Central manejaba la tasa de interés. Y el Banco Central siempre manejó la tasa de interés para beneficio del sistema financiero, no de la economía. ¿Cómo en ninguna parte del mundo ha habido una tasa de interés real tan alta como en el Ecuador? ¿A quién beneficia eso? A los bancos, al sistema financiero. Pero eso les está generando problemas ahora, porque está aumentando el riesgo en el Ecuador. Y Porque los mientras activos más caro es un crédito, más difícil es pagarlo. Entonces, a la más final riesgosos, están matando la gallina de los huevos de oro, pues. más riesgosos que te paguen. Entonces, en la época de Maguad adoptaron un sinnúmero de políticas. Por ejemplo, eh, prohibieron, por ejemplo, querían aumentaron la tasa de interés hasta el 800%. El Banco Central emitió papeles con tasas de interés del 800%. Eso es una estupidez, porque eso les golpeó a muchísimos bancos, porque no podían. Quisiera llamar la atención a quienes nos están oyendo por este detalle, ¿no? No es solamente el tema de que es altísimo, sino que uno de los propósitos de esas tasas de interés tan altas es recoger circulante. Es decir, que hay demasiado circulante y hay que recoger, hay que esterilizar ese circulante. Pero si es que se está pagando 800% de interés en los bonos del Estado o en los certificados del Banco Central que recogen el circulante, ¿no es cierto? Haciendo que la gente compre esos bonos, está recogiendo circulante, pues el rato que paga los intereses tenía que inyectar más circulante del que recogía. O sea que eran Sí, o políticas sea, totalmente contraproducentes, porque mira, eso pagaban, terminaba apoyando, terminaba echando gasolina al fuego, con lo que había una mayor devaluación porque había más especulación en el mercado cambiario. verás, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú subes la tasa de interés así en esos niveles, la tasa activa, los perjudicados eran quienes adquirían deudas en el sector financiero. ¿Quiénes adquirían deudas en el sector financiero? Los productores. Los productores usaban los recursos financieros para producir. A ellos les estabas impactando. Y ellos ya no podían producir. ¿Qué tenían que hacer? Sus pocos recursos colocar en papeles para ganar una buena tasa. Nada generaba más utilidades que los papeles que el Banco Central estaba adquiriendo. Entonces, eso, Rodrigo, en lugar de la dicotomía del dilema entre cañones y mantequilla, el dilema era entre producir la mantequilla o especular en el mercado cambiario. Y se iban al así era. mercado cambiario. Entonces, estaban especulando. Entonces, ellos simplemente especulaban y como sabían que esto estaba generando un problema de balanza de pagos, simplemente estaban enviando su plata afuera en dólares, porque decían esto les va a afectar a los bancos y comenzaron a los bancos a solicitar financiamiento del Banco Central porque tenían el problema de que sus activos valían cero casi y la gente no pagaba, porque cada vez que vos pagabas, cuando refinanciabas, te ponían una tasa de interés más alta. Entonces preferías vos que pagues la tasa de mora, ¿no? Entonces así pagabas menos. Entonces generó un problema grave, se quebró la banca, cambió todo el sistema financiero en el Ecuador y el sector financiero pasó de Guayaquil a Quito porque se acabaron los bancos en la costa. ¿Y por qué estaban Era más vulnerables los bancos de la costa? porque Estamos los hablando bancos ya de, de la segunda mitad de los 90, ¿verdad? porque los bancos de la costa tenían, en la costa se financiaba más de inversión, mira. Entonces, cuando se generó este crecimiento de la tasa de interés, no podían pagar. Entonces ellos se vieron afectados porque tenían una gran cantidad de cartera productiva, llamemos así. No era una cartera de consumo, era una cartera productiva y la gente no pudo pagar. Entonces ahí vinieron con quiebras todos los bancos de la costa, con problemas. Entonces comenzaron a solicitar crédito de emergencia del Banco Central a tasas imposibles de pagar y
Eso generó serios problemas. La mayoría de bancos que se quebraron, te pones a pensar, Filan Banco, Banco del Pacífico, Banco de Descuento, un sinnúmero de bancos eran de la costa. Del Entonces, progreso, porque el de descuento había muerto en los años 80. progreso, me olvido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa cartera pasó a los bancos de la sierra. Entonces, el banco que ¿Y se por qué enriquece, sobrevivió, por ejemplo, el Banco de Guayaquil, siendo también costeño? Banco de Guayaquil siempre vivió al filo de la Chile. Estuvo siempre con problemas, ¿De siempre qué con tipo? problemas. ¿Cuáles eran los problemas específicos? Ya nos contaste un poco cuál había sido la bronca, la guerra secreta entre el Banco de Guayaquil y el Banco de la Previsora en los años 70. ¿Qué pasó en los Pero 80 y en los 90 con el Banco de Guayaquil? ¿Por qué digamos que el estaban en Banco de contra de la ley? Guayaquil ha tenido gente que ha manejado la banca, profesionales buenos también. Gente muy buena que ha manejado mejor los riesgos. Entonces ellos comenzaron a manejar los riesgos y a beneficiarse de las políticas absurdas que se adoptaban. Ellos comenzaron no a limitar el crédito, ya no daban crédito, sabían que dar crédito era negativo, se adelantaron, entonces se beneficiaron, Ujú. paste, porque el gran beneficiado ahí fue los bancos de la sierra. Y otro banco, Banco Bolivariano, un banco nuevo en la costa, un banco nuevo en la costa. Entonces, el poder financiero bancario pasó a la sierra, pasó a Quito. Y Guayaquil se vio afectado en el crecimiento económico por eso. Y recién Guayaquil, la ciudad de Guayaquil está saliendo con Banco Bolivariano, está saliendo con el Banco del Pacífico, ¿no? Está saliendo con el Banco de Guayaquil. Y han crecido bancos como Banco de Machala, el Banco Amazonas, y esos más o menos han salido. Pero en Te Pichincha se... invito, te invito a hacer lo mismo, pero en cámara lenta, ver algunos momentos específicos, porque en el gobierno de Sixto Durán se establece casi por imposición del Fondo Monetario, el Banco Mundial, ahí se metieron también el BID y la CAF, a la necesidad de aplicar aquí la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que había sido originalmente hecha en Chile en la época de Pinochet, pero no trajeron la ley reformada después de la crisis que tuvo Chile, después de la crisis del 83, sino que trajeron con la versión original que se sabía que provocaba crisis. Había provocado crisis en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en casi todos los países de América Latina habían provocado las crisis esas. Hay artículos de Ronald McKinnon, por si acaso, no solamente de gente progresista o de gente Sí, heterodoxa, sino así que es. gente súper ortodoxa había advertido que esa desregulación financiera, esa libertad para los bancos provocaba, era un cóctel, ¿no es cierto? Sobre todo si se acompañaban con políticas de retraso en el tipo cambiario, ¿no es cierto? Provocaban un cóctel explosivo. Siempre Sí, llevaban a mira, crisis bancaria. yo Cuéntanos un creo, poquito de cómo se dio esa transición entre la Ley General de Instituciones, entre la General de Bancos del 48, que había tenido un marco prudencial muy estable, versus la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, que inmediatamente, ¿no es cierto?, planteó el tema del Banco Continental, el Banco Los Andes, ¿no es cierto?, y que se sabía que todos los bancos ya bueno, estaban tambaleándose. esa ley fue una ley libertaria, o sea, se dejó libre muchas cosas. Mi ley Se antes de mi ley, Eso, te estoy hablando en época de Maguad, de Sixto Durán, esto es en el 94. De Sixto Durán, sí. Ahí se dejó libre muchas cosas en el sector financiero. O sea, al gato le pusieron ahí todo el dulce para que, ¿cómo es lo que se dice? Que se come todas las cosas. Bueno, al zorro a cargo del gallinero, que sea más Eso beneficioso. es. Bueno, entonces, les dejas libre, entonces se comieron todo. Y como no saben comer, se afectaron después, les dio un problema estomacal terrible. Y ahí comenzó la quiebra de los bancos. En qué medida esto estuvo atravesado por estas broncas regionales que han estado implícitamente a lo largo de tu narrativa, ¿no? Es decir, hay una bronca que está en el corazón, una herida, digamos, estructural en la construcción del país
sobre todo entre Quito y Guayaquil, para no hablar del tema de Cuenca, de otras regiones. ¿En qué medida, no es cierto, esto afectó, digamos, el manejo y, y contaminó la competencia entre los bancos? Bueno, yo lo que te digo es que siempre los bancos tuvieron una política entre ellos, se defendían o se atacaban, dependiendo de contra quién estabas peleando. Entonces, al caso de Filambanco, los bancos les atacaron, porque les convenía que un banco grande quiebre, porque iban a coger parte del pastel, ¿no? Entonces a él nunca le podían ayudar. Pero también siempre hubo y a los bancos pequeños también. La banca nunca ayudó para resolver un problema de otra institución financiera. Lo que hacían es ayudar comprando, o sea, beneficiándose. Claro, pero en el caso de un banco pequeño, la competencia es tal que en realidad se lo pueden tragar, se lo fagocitan y no hay problema. Pero en el caso de un banco grande, too big to fail, es decir, cuando es demasiado grande, puede que el oleaje que provoca su caída los termine afectando de manera sistémica, como en realidad ocurrió, ¿no? Nunca en el Ecuador se produjo un problema sistémico porque un banco quebró. Pero ya No, como Maguad sí, pues, ¿no? O sea, la caída no, del no, Gran no. Banco y del Progreso. Perdóname, no. Lo que pasó es pasaron los negocios a otros. No se quebró, no generó la quiebra de otro grande. Pero Pasó el hubo una negocio ola del de grande. desconfianza. Recuerda que hubo la época, ¿no es cierto?, en que los bancos se peleaban con tasas de interés cada vez más altas, las tasas de interés pasivas, que incluso Eso rifaban era porque autos. eso era porque la política económica en esa época hacía que peleen, porque estabas colocando vos tasas de interés muy altas y ellos para tratar de ganar comenzaron a discutir entre ellos. Y es lógico, por ejemplo, lo que encuentras vos en Spol, por ejemplo, que tenían recursos, se peleaban los bancos por obtener esos recursos y les Mercado pagaban Spot es el mercado más. del cortísimo plazo en las tasas de interés, sobre todo Claro. interbancarias. Entonces pagaban para, entonces la competencia es cuál paga más. Entonces ahí por lo general los bancos grandes no se metían, dejaban que los que peleen sean los chicos, Mm. ¿no? Entonces, eso así, ese problema hubo un problema bestial que se ganaban clientes, peleas ¿Cuándo entre... crees tú que era el momento, ¿no es cierto? ¿En qué momento, para ponerlo así en términos de en esos años, ¿no? ¿Y con qué política se hubiese podido evitar la quiebra bancaria de finales de los 90? ¿Cuándo es lo que tenía que haberse hecho la corrección? ¿En el gobierno de Sixto o después ya con lo que intentó la convertibilidad de Bucaram, como sostienen En otros, el o gobierno de ya en Sixto, Maguari? A ver, en el cuéntanos, gobierno cuéntanos. de ¿Y por Sixto. qué no se hizo? ¿Qué es lo que tenía que Porque haberse se hecho? inició ahí el problema. Ahí es la raíz del problema, el gobierno de Claro, Sixto. la Ley Que General de comenzaron Instituciones de a Sistema Financiero. liberar las políticas financieras y comenzaron a liberar la tasa de interés. Ujú. Comenzaron a liberar la tasa de interés. Y tú recordarás también que ahí se liberó el precio del petróleo. Y tema de Entonces, las hay un offshore, ¿no? montón Era de el tema de las políticas. offshore también, ¿no? Hay un tema de un montón de políticas que se adoptaron en esa época que fueron negativas. Nunca se preocuparon de la gente pobre. Nunca, nunca. Ni pensaron, como te digo. Peor pensar en que había exceso de capacidad en la economía. Estos eran, el gobierno tenía que tener superávit, como superávit, y allá, libre juego a los bancos, libre juego. Algo Libre parecido a lo que está juego pasando ahorita, Rodrigo. y lo que está pasando ahora, libre juego. Los bancos manejan la superintendencia de bancos, los bancos, porque no puedes pensar que hasta los organismos multilaterales dicen los activos bancarios están cada vez valen menos, porque están incluidos una gran cantidad de riesgos en estos y el precio en el mercado de esos activos cada vez es mejor. Algo se tiene que hacer para mejorar el precio y no se hace nada. No se hace nada. No se hace nada con una de las
instrumento de política monetaria que es tan importante como la tasa de interés. Sigue la tasa de interés libre, movida por el Banco Central a tasas de interés elevadísimas. Que eso en una economía en donde el exceso de capacidad va creciendo, es peor, porque si el exceso de capacidad va creciendo y tú le mueves la tasa de interés para arriba en términos reales, el efecto es gravísimo, porque ¿quién va a invertir? Sino ahora quien invierte se preocupa de que no puede vender. Y si añades a eso el problema de la seguridad, vos en este momento oyes a productores que dicen, yo no puedo invertir porque si invierto en el campo se me van a robar, se me van a robar. Entonces no puedo realizar una expansión de mi producción por la seguridad que están enfrentando la inseguridad. Entonces, tienes por eso que la lucha por tener un país más seguro es importantísima. Pero adicionalmente la economía tiene que ayudar con lo que te digo. Hay que darle incentivo y el mejor incentivo que se puede dar ahora es bajar la tasa de interés. Yo creo que en este punto me parece que, aparte de este detalle que es sin duda fundamental, ¿no? Las tendencias mundiales evitan, ¿no es cierto?, que los propios neoliberales en los Estados Unidos cumplan con su locura, con su delirio de llegar como en la época de Volcker, en los años 78, 79 que estábamos conversando, de tasas de interés que estuvieron en el 3%, lo subió al 23%. Ahora estamos en el 5 y pico la tasa de la Reserva Federal y ya empieza a hacer crack por todos los lados, ¿no? Allá mismo Así en es. Estados Unidos. Entonces, Y se ya está ellos pensando que tienen que empezar a revertir esas tasas. Pero acá claro, somos el más empleo papistas que no el sube, Papa. el desempleo sigue subiendo Claro. y la inflación está baja. Pero acá somos más papistas que el Papa, ¿no es cierto? Y continuamos con una tasa, no solamente tasas de interés más altas, sino comisiones cada vez más altas y total No, y no desregulación del solamente. sistema Y financiero, cuando ya a servicios nivel mundial financieros eso ya pasó de moda. y servicios financieros altísimos. Entonces, se les está dejando que a los banqueros que vienen manejando la economía desde los 70, desde los 80, 90, sigan manejando y cada vez con más fuerza. Pero el problema es que están manejando tan mal la macroeconomía que ellos mismos están impactando. Ahora, esto nos trae a otra importante función que tú estuviste justo después de la quiebra bancaria. Tú estuviste en un papel muy significativo. ¿No? Sí, Tú tuviste una función muy significativa en la coordinación dentro de la Superintendencia de Bancos de toda la regulación de remediación, corregir todos los excesos que habían generado, ¿no es cierto?, esta estructura de incentivos que condujo a la crisis bancaria. Y ahí yo recuerdo que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, la CAF, hacían un mea culpa y decían, sí, en verdad. Aquí nosotros mismos metimos la pata e hicimos una serie de presiones para que se adopte una normativa que iba a conducir a la quiebra, ¿no? Cosa que ¿no? Y en mi no caso yo solamente eso, particularmente lo había dicho en el 94, ¿no es cierto? Y fui objeto de retaliaciones, pero que el Fondo Monetario y el Banco Mundial lo digan era muy significativo. Cuéntanos un poquito a nivel de detalle. Tenemos como para que te explayes unos 10, 15 minutitos en estos detalles. ¿Qué es lo fundamental frente a esto de dejar al zorro a cargo del gallinero? Esta cuestión de la sí, autorregulación de la banca lleva al colapso. ¿Cuál es la alternativa que se planteaba? el zorro estuvo en el Banco Central. Él manejaba todo. ¿Y qué es lo que pasa? La superintendencia de bancos no tenía voz ni voto. Voz ni voto. Hacía lo que el zorro le decía. Hacía lo que el zorro le decía. Entonces comenzaron, por ejemplo, a tratar decían, hay que resolver estos problemas de los bancos que están ilíquidos. Entonces le obligaron, a través de, yo no sé, con un préstamo del BID, ¿quién? A que traiga y venga un señor de la Argentina que él, sentado en el escritorio, tomaba la decisión de que a este banco le falta capital y hay que cerrarle. Entonces comenzaron a cerrar los bancos porque decían que el capital no es suficiente. Y cada vez iban cerrando, cerrando y cerrando. Y eso generaron un problema gravísimo en la economía. Eso es lo que generó la quiebra inmensa.
en beneficio de unos pocos bancos, que es lo que hacían es comprar los bancos que les quebraban no porque no pagaban, les quebraban porque decía este señor que estaba sentado ahí de que no tenía suficiente capital, ¿Cuáles no crees tenía tú que podían haber sido salvados con una política alternativa? muchísimo, muchísimo, muchísimo. El mismo Banco del Andes, con una política alternativa se salvaba. Filambanco se salvaban algunos bancos. El Banco Continental se salvaba, Pacífico se salvaba. Y no hubiera habido los problemas que tenemos ahora. Que el sistema financiero fuera más justo, Pero más mira, era evidente que había unos abusos, pero brutales en términos de los créditos vinculados, en términos de haber hecho préstamos sin los debidos cuidados, de una expansión hacia actividades que se sabía que no iban a poder pagar, en fin. No, mira, eso hay que demostrar lo que te digo yo, porque bueno, la gente ha pagado, ¿no? Las obligaciones han pagado, pero se tomaron los bancos, se tomaron algunas, al Filambanco le tomaron y le acabaron. ¿Por qué no le acabaron así al Banco del Pacífico? Al Banco del Pacífico se le defendió. Tú dices que probablemente el banco, el Filambanco hubiera tenido un mucho mayor valor al final del día si se le daba una administración independiente igual que el Pacífico. El banco, si se le manejaba bien, el Banco del Pacífico, el Filabanco hubiera sido un banco excelente, como es ahora el Banco del Pacífico, el Banco, la Previsora, que se llamaba. No, la Es, previsora es- era otro. Recuerda que estuvo en manos, sí, en pero la época de es Félix lo Cordero, mismo. pasó a manos de los Guerrero y del propio Félix Cordero, ¿no? Sí, pero después se convirtió en el banco de ahora que tenemos. Fue Entonces, comprado finalmente por el Pacífico. El sí, Pacífico era de laneado de Win, ¿no? sí, pero ahí lo fuerte era Previsora. Entonces, bueno, ese banco está bien manejado, excelentemente manejado y se mueve muy bien. Y es un ese sí es un competidor importante de la banca esta que hace lo que le da la gana. Podría ser un importante brazo financiero del Estado para hacer Así políticas es. de desarrollo, ¿no? Sí, puede ser excelente, sin que le meta mano el Estado, porque el Estado lo único que hace es cada 4 o 5 meses declarar en mora, declarar que no existen los préstamos, que las obligaciones quedan en cero, Como con que el es lo que Banco de Fomento. como el Banco de Fomento. Eso han hecho y le acabaron el Banco de Fomento. La importancia que tenía el Banco de Fomento se le mató con eso. A ningún banco han hecho eso. Al Banco de Fomento le han hecho lo que les da la gana. Y eso no ha dicho nada del fondo, no ha dicho nada del Banco Mundial, no han dicho nada. Entonces han Ahora, dejado que, con respecto a una cantidad de medidas prudenciales que se plantearon corrigiendo la ley de instituciones financieras del 94, a principios de los 2000, el propio Fondo Monetario y el Banco Mundial, sin dejar de ser neoliberales, plantearon una serie de reformas. ¿Podrías hacernos un recuento de cuáles fueron esas reformas y qué es lo que ha pasado con eso, incluyendo el tema del fondo de garantías, del fondo de liquidez que se hablaban en ese entonces? bueno, se hicieron unos fonditos de estos Muy pequeños, que, ¿no? que yo no les doy ninguna importancia. Pero no, lo cualitativo del manejo de la política monetaria, nada, cero, cero, cero. Ahora están hablando de que hay que mejorar la calidad de los activos, quizás mejoren, pero la mejor forma de mejorar la calidad de los activos en Colombia recientemente hubo una baja de la tasa de interés y mejoró sustancialmente la, los activos de los bancos. Ahora, para Sustancial. explicar con detalle, ya lo dijimos, pero vale la pena insistir. Es decir, bajan las tasas de interés y eso significa inyectar más oxígeno para quienes están endeudados, que ahora sí tienen una posibilidad de pagar
con menos riesgo Claro, de repagar los préstamos, con lo cual mejora bajas la la calidad de tasa, la cartera de los bajas la bancos. tasa de interés y les permites a ellos obtener un financiamiento más bajo para pagar sus deudas viejas, que son a tasas altas. Yo recuerdo, porque esa es la típica disculpa de los defensores, de los banqueros, de los usureros, ¿no es cierto? El asunto es decir, es que estás debilitando la situación del sistema financiero, esto estás atentando contra la estabilidad del sistema financiero y al contrario. Mira, en mi época yo recuerdo la tasa de interés del segmento hecho por la Superintendencia de Bancos y el Banco Central, del segmento microcrédito de subsistencia, en términos reales la tasa efectiva anual era del 109%. ¿Quién puede pagar en dólares 109% y peor? Microcrédito de subsistencia cuando están en el límite de la miseria. Pero Entonces eso te nosotros digo, logramos bajar muy poco a poco porque había toda esta mitología de libre mercado, de que iba a haber un descalabro del sistema bancario. Logramos bajar a 37% de manera gradual, ve, un verdadero desastre ve, que sigue siendo Pedro, altísimo. ve, Pedro, ahora la Asociación de Bancos se está criticando la baja de la tasa de interés por los créditos de microempresa, que dice que no deben bajar, porque lo que están generando esos es que se vaya eliminando el crédito de microempresa y se acuda al usurero. El usurero le obliga a pagar el 10%. Ese es el cuento que siempre han mantenido. Claro. Ese es el cuento que siempre han Y mantenido. esto es importante, la paradoja Se está aquí. defienden así. Para nuestra audiencia es muy importante esta paradoja, ¿no? Para el gran banco es carísimo el ocuparse de un crédito de 500, de $600, porque tiene que hacer el seguimiento a una persona relativamente pobre que no tiene activos de garantía, que vive lejos, que vive en sectores marginales, que no tiene referencias bancarias, que no tiene una larga trayectoria de crédito. Por eso es el combate en contra de eso. En cambio, desde el tema del microcrédito, de la cooperativa de enfoques tipo Foderuma, ¿no es cierto? De aquel banco que nació en el cerro, que nació en el barrio popular, es la gente que sí se conoce, pues no es un banco, no es un sistema financiero basado en la ganancia por la ganancia ni la acumulación por la acumulación en términos anónimos, sino que la gente organiza sus ahorros para poder prosperar, para poder un poco sobrevivir en las condiciones tan duras del mercado. Entonces, la gente se conoce y esos costos que para el banco son carísimos, desde el escritorio, desde el edificio, el 12.º piso de algún edificio, ¿no es cierto? Para la gente que está en el barrio, que se conocen, el seguimiento del panadero, el seguimiento del sastre, el seguimiento del agricultor, es mucho, no solamente que es evidente porque se ven todos los días, ¿no es cierto? Sino que saben que esta gente es trabajadora, entonces que va a haber un repago, no hay, la incertidumbre del no pago es muy reducida. Entonces, esta es la gran diferencia, ¿no es cierto? ¿Y por qué es tan importante segmentar y permitir no solamente el derecho a la diferencia, sino también el derecho a la identidad y no Lo que desnaturalizar a tú, una cooperativa obligándola a convertirse en banco? lo que tú estás diciendo es muy, muy cierto, pero te voy a decir algo adicional. En el Ecuador, las cooperativas, los bancos de microcrédito que dan esos créditos son los únicos que tienen financiamiento externo. Hay fondos internacionales que están destinados a ayudar a esos segmentos, a esos servicios financieros y les dan financiamiento a tasas mejores que la que dan, de la que pueden conseguir en el país. Y tienen financiamiento a mediano y largo plazo. Casi todas esas instituciones, las de microcrédito, tienen una fuente de recursos muy importante. Imagínate, por ejemplo, te voy a dar un caso que yo conozco. Credife, que es una institución del Banco Pichincha, que es dedicada a conceder crédito, microcrédito, y que da con una eficiencia impresionante, porque es una de las mejores instituciones a nivel del continente. Credife puede conseguir financiamiento en el mercado quizá más que el Banco Pichinche, y a tasas de interés muy rentables para Credife y a plazos muy importantes. ¿Por qué? Porque hay fondos internacionales que se reúnen todos los años, al cual vos vas y te ofrecen financiamiento en condiciones muy importantes. Son fondos que se consiguen
para ayudar a la prestación de servicios financieros a los excluidos. Ahora, Entonces y es vos muy tienes, importante además del hecho de que el microcrédito y sobre todo las cooperativas, ¿no? Tienen tasas de captación, colocación mucho más favorables. O sea, la gente capta, ¿no es cierto?, los ahorros del barrio, de la parroquia y vuelve a inyectar inclusive más allá de eso para garantizar que la gente tenga recursos, liquidez, con lo cual pueda sacar adelante la economía de su familia, de la comunidad. En cambio, los grandes bancos, mientras más grandes son, lo que hacen es reproducir la ley del embudo. Sacan la plata, absorben la plata de los barrios, absorben la plata de los sectores rurales de las provincias y las concentran en Quito, en Guayaquil, y ni siquiera se quedan en Quito, Guayaquil, sino terminan en Miami. bueno, mira, el caso de los bancos grandes ni siquiera tiene interés de captar recursos de la gente pobre, de los excluidos. Bueno, pero Ni lo hacen a siquiera, través del banco del barrio, de mi vecinito, de las remesas de perdóname, los migrantes. ve, ha habido políticas de los bancos grandes en donde han eliminado miles de cuentas Sí. porque no son rentables. Miles de cuentas porque no son rentables. Entonces, no son rentables para ellos. Tienes que tener una forma de gestionar los recursos de esos, como es Credife, por ejemplo. Credife del Banco Pichincha gestiona muy bien, sin intervención del Banco Pichincha. Sí, son Ellos temas manejan, contradictorios, pero sigue siendo para ellos precioso la liquidez especial que significa el kushki, el contante y sonante que significa el sueldo del pequeño asalariado o del pequeño productor. Los ingresos en plata, en especie, digamos, son muy importantes para la banca, esa liquidez. El tema de la digamos, remesa de los para migrantes, los, para, Pedro, para los bancos grandes no, para otros bancos sí. ya. Ese tipo de recursos son importantes, pero para los bancos grandes no. Ellos tienen unas formas de captar que son muy importantes y prefieren estar bien con el tipo que les da ese tipo de recursos. Ahora, en Entonces, vos este desmonte, aprovechas, en este desmonte de este tipo de argumentación, tú mencionabas algo que me parece que es muy importante, porque una cosa es cuando se reciben, ¿no es cierto? Como el caso de este fondeo de propósito específico al que hacías referencia. Pero lo que pasa con los grandes bancos es peor, porque es más bien, es más lo que sale que lo que entra. Entonces, yo quisiera que nos hagas una ubicación, ¿no es cierto? Había hablado la anterior gerente del Banco Central de que casi 30% del PIB estaba en neto de ecuatorianos en el exterior, depósitos de ecuatorianos en el exterior, neto entre depósitos y egresos. Pero en la carta de intención del Fondo Monetario Internacional habla ahora del 54% del PIB de fuga de capitales. ¿ah? Este, cuéntanos cuál es el efecto de esta fuga de capitales producto de este régimen abierto, ¿no es cierto?, de total libertinaje, de total libertad de parte de los bancos para autorregularse, no solamente en la situación de estabilidad de los bancos, sino en la macroeconomía del país. Bueno, si vos tienes un país con el uso de capacidad muy bajo, ¿cómo vas a invertir en ese país? Entonces tienes necesariamente que tener la plata afuera. Entonces, mientras menos hagas tú por cubrir el problema de exceso de capacidad, vas a tener plata afuera. En la medida que tú adoptes políticas que permitan incrementar la actividad económica en el país y reducir ese exceso de capacidad, vas a tener más inversión, más empleo y más rentabilidad en economía. Entonces la plata va a venir al Ecuador. Eso es así. Bueno, esa es una visión, esa es una visión bastante liberal la tuya, ¿no? Ahora, porque si te No, pones a ver en tema de los más que flujos liberal migratorios, más que liberal, yo diría es una cosa práctica. Porque si tú eres empresario ecuatoriano, no tienes en qué invertir aquí, tienes que tener afuera. Pero si vos ves la posibilidad de que con la disminución del exceso de capacidad, tú, por ejemplo, puedas vender sin más duda, casas, sin duda, más pero departamentos, construyes un edificio. mientras hay la posibilidad, ¿no es cierto?, de evadir impuestos,
de eludir regulación prudencial, de evadir regulación prudencial, de hacer negocios a través de fideicomisos. Recuerda los Panama Papers, los Paradise Papers, todas las filtraciones que se han tenido respecto a cómo funcionan estas economías centradas en las offshore y en las guaridas fiscales. El incentivo es enorme. Entonces, si es que no hay regulación, mira, siempre habrá una situación desventajosa para la inversión productiva que siempre requiere largos plazos y la incertidumbre de tener un mercado, sobre todo en países subdesarrollados. Entonces, cualquier política económica que no tiene una regulación en la cuenta de capitales, que no tiene una regulación en términos de la capacidad de la hemorragia permanente del sistema financiero, va a tener una serie de incentivos para el desequilibrio, ¿no? Bueno, vos eres ahí sí, vos está, yo tengo otra visión, en el sentido que te digo que hay que dar alternativas para que la plata venga. Ya, porque lo que te van a Alternativas. decir es, lo que te van a decir es si es que bajas la tasa de interés para hacer políticas productivas que aumenten el empleo, que aumenten la utilización de la capacidad instalada, eso va al mismo tiempo a desincentivar el ahorro interno, ese es el discurso neoliberal, y por tanto va a fomentar la fuga de capitales. ¿Qué respondes a eso? No, mira, el ahorro interno, cuando estás hablando del ahorro financiero, ¿qué tasa de interés le pagan? Bueno, ahora hay productos que te dan tasas de interés pasiva, ¿no? Bastante alto, Ahora cinco por están ciento. dando por los problemas financieros que hay, te están dando tasa de interés pasivas del 9, del 10%, porque no hay liquidez, porque no hay activos financieros. ¿Y qué Entonces tienes peligro que... le ves tú a esta competencia, ¿no es cierto?, por tasas de interés pasiva, cuando eso significa un costo enorme en las captaciones y que no necesariamente tiene una respuesta en términos de las colocaciones por las propias dificultades de la economía, inclusive en un ambiente recesivo como el que estamos, ¿no? Es grave, es grave. Pero digamos, ponte a pensar vos la diferencia entre esa tasa pasiva y la activa. El margen es inmenso, 10% frente a 24, 22, hasta 20%. El margen es muy grande. Tienen posibilidad con ese margen de hacer negocios muy importantes. El margen es grandísimo. Ponte a pensar cuál es el margen en los Estados Unidos. Es de menos del 1, del 2%. Pero claro, la diferencia es que el negocio financiero es un negocio de números, de grandes números. Entonces, con un margen financiero entre tasa activa y pasiva del 1 o 2%, vos puedes ganar más que toda la banca en el Ecuador, porque es un negocio de números, de grandes financiamientos, grandes captaciones. Entonces, el negocio financiero es un negocio de números. Por eso es que un banco que es más grande tiene más interés en comprar, porque el negocio bancario es un negocio de números. Para ir cerrando esta rica conversación, Rodrigo, con las discrepancias que podemos tener, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el programa de emergencia de tener tu capacidad en un nuevo gobierno, ¿no es cierto? O de decirle al gobierno que se adopte, pero inmediatamente. ¿Cuáles serían las medidas inmediatas, prioritarias que recomendarías en el plano monetario financiero? Yo lo que te digo es hacer todo lo posible para que el exceso de capacidad se reduzca. Tienes que adoptar un sinnúmero de políticas, generar recursos a mediano y largo plazo, tasas de interés adecuadas, ¿no? Conceder financiamiento en forma directa. En forma directa, cuando yo te hablo en forma directa es o sea, así como hacíamos antes los fondos financieros, ¿no? Que el riesgo corra la institución financiera y el cliente tenga la relación con el cliente. Ya, pero este es muy importante lo que estás mencionando porque ahí estamos hablando de financiamiento, de fondeo con propósito específico. Es decir, eso ya es un mínimo de Eso requerimientos que tiene van que más ser allá del libre mercado, ¿no? en un país pobre, eso tiene que ser bien alto, bien alto.
Es El fundamental. financiamiento con Tiene que estar límites orientado hacia la producción, porque lo otro, ¿no tiene es que cierto? estar Tasas de orientada. interés baja, largo plazo, nos estaría planteando una situación que evitaría, ¿no es cierto?, que se dedique a la especulación en el carry trade. Mira lo que ha estado pasando con Japón. Y fíjate la No, no, catástrofe no, que no. significa. No, perdóname, vos le das a la institución financiera y le dices muy bien, usted se encarga de controlar este financiamiento. Y si yo encuentro que esta plata ha sido destinada a otro caso, usted tiene que pagarlo. Inmediatamente el préstamo se vuelve cero. A ver qué pasa. Tienes que hacer honestamente, con eficiencia, manejar esos recursos y no dar posibilidades a que se puedan manejar de una manera chueca. Ujú. Dentro de las medidas prudenciales a las que se ha retornado y que ya no siguen este mea culpa que hicieron en los años 2000 el Banco Mundial, el Fondo Monetario, ¿cuál ves tú la cuestión regulatoria o desregulatoria más peligrosa en este momento que habría que corregir? No, lo que te digo es, el Banco Mundial y el Fondo Monetario están cambiando. Más el Banco Mundial cambia. El Banco Mundial sí está preocupado de financiar con mayor eficiencia a los grupos que más necesitan. En el caso del Fondo Monetario ya está preocupado de tratar de llegar con políticas financieras hacia la gente más pobre, la gente que necesita. ¿Cuánto de Ya el eso es fondo, propaganda y cuánto de eso es realidad? Porque la carta de intención y los acuerdos que se ha firmado con los gobiernos de Moreno, de Lazo y ahora de Noboa, es lo mismo de siempre, ¿no? Más ajuste, sobre todo para los más pobres. yo no conozco la última, no conozco la última, pero yo sí he visto en el Fondo Monetario un cambio. Bueno, bueno. Rodrigo, yo te agradezco mucho. Ha sido una conversación muy, muy interesante. Yo creo que sobre todo los estudiosos de la economía van a encontrar aquí una fuente inagotable de alternativas que no se encuentran en los libros de texto. Y ojalá, ojalá algo de lo que hemos conversado, y más allá de las discrepancias, ¿no es cierto?, coincide en algo fundamental. Primero es la gente. Primero es la gente, no las tasas de Así es. interés, no la usura, ¿no es cierto?, sino desarrollar, generar empleo, permitir que la producción aumente. Ojalá Sí. que esto inspire al debate presidencial y ojalá esto contribuya a armar alternativas. Te agradezco mucho y un Gracias, gran abrazo. Pedro. Un abrazo. Gracias.